Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hundafette. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer volver a estar con vosotros una vez más en Yiddishlandia. Pues no tenemos que recapitular mucho porque si a ustedes les interesa saber qué es lo que se dijo antes, pues pinchen en los programas anteriores de esta serie. Simplemente escriban Yiddishlandia en la casilla Buscar en Radio Sefarad y encontrarán todos los capítulos. Hemos visto cómo este movimiento de judíos de la cuenca baja del Rin a través del imperio carolingio luego se dispersan hacia el este de Europa y llegan a una zona donde tienen un cierto florecimiento, especialmente en el siglo XVII, en esta mancomunidad polaco-lituana que acoge, y lo que habíamos señalado en el programa anterior, hablando de este siglo, es que allí se da en ese momento la mayor congregación de judíos del mundo, en esa zona, ¿no? Así es. Y tantos judíos juntos, pues tenía que salir algo. Sí. Y algo especial va a empezar a surgir también en este siglo XVIII del que hoy vamos a empezar a hablar. Paradójicamente, el siglo XVIII en Polonia sería una combinación, por una parte, de la decadencia del propio Estado polaco, acompañada al mismo tiempo del surgimiento y auge espiritual del judaísmo a través de la figura de el Rab Israel Ben Eliezer, más conocido como el Baal Shem Tov. Esta es una de las figuras más populares del judaísmo en la Edad Moderna, gracias a que fue el fundador de lo que conocemos como hasidismo, que podríamos traducirlo al español como pietismo, porque hasid significa piadoso en hebreo, y evidentemente la figura del Baal Shem Tov es fundamental para entender ese renacimiento espiritual del judaísmo posterior a lo que fue el sabataísmo que habíamos visto en el programa anterior. Que recordemos Shabtai Tzvi o Sabbatai Tzvi, que era un falso mesías, autoproclamado mesías en el Imperio Otomano, que luego por presiones del sultán abjuró y se convirtió al Islam, lo que causó una tremenda decepción, una caída en picado me imagino, de la fe de muchos judíos también. Eso es, y sobre todo, además, lo importante es toda la disgregación que había ocurrido con los pogromos de Bogdan Khmelnytsky a mediados del 17 en toda esta zona de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y lo que sería Lituania. Entonces, en este sentido, Rabbi Baal Shem Tov nace en Okop, en Valaquia y Polonia, es decir, una ciudad de frontera entre dos estados y dos estados que están jugando un papel muy importante en la Europa de esta época. Lo interesante del tema es que de la vida de Israel Ben Eliezer sabemos poquísimo. Incluso historiadores destacados del hasidismo como Semyon Dubnov o, por ejemplo, también Meir Balaban, prácticamente no encontraron fuentes históricas sobre esta figura. Toda su personalidad y sus enseñanzas las conocemos fundamentalmente gracias a los cuentos, las leyendas
que habían ido tejido sus discípulos posteriormente a su muerte a partir de 1780 aproximadamente. Y ello se debe también a una cuestión muy importante, yo creo, que es que el yiddish sigue siendo todavía el jargón, es decir, la jerga, y no la lengua literaria, que será precisamente a partir, como veremos en su momento, de mediados del 19. El Raf nació en el seno de una familia bastante pobre. Además, se quedó huérfano a muy temprana edad, con lo cual fue cuidado por parientes cercanos. Asistió, como todos los niños de la época, a un heder, donde aprovechó muchísimo porque a partir de la edad de 15 años se dedicó a enseñar en calidad de ayudante del melamed de ese pueblo. Posteriormente, él se casó a la edad de 18 años y enviudó muy rápido. Esto fue un golpe bastante duro para él, pero él no se echó atrás y siguió adelante, comenzando a realizar una serie de periplos por las aldeas de Podolia y también de Volinia, es decir, recogiendo lo que podríamos denominar todo el acervo popular, tanto a nivel religioso como a nivel científico que tenía el mundo judío en aquella época. Él, a la edad... Perdón, pero ese acervo está básicamente en yiddish o en hebreo. En yiddish. En yiddish. Porque el que es popular, el acervo popular seguro que está en yiddish. El religioso Claro. está escrito en hebreo, pero... En hebreo, pero todo el acervo popular él lo recoge evidentemente del yiddish. Esto es fundamental porque él se traslada a la ciudad actual de Tolstoy, en la región de Ternópol, y desde ahí empieza a crear un sistema completamente nuevo de enseñanza a los ojos de los judíos. Básicamente, la gran aportación del Rav Israel Ben Eliezer es llevar el judaísmo con alegría a todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidos los laborales, en el sentido de que el sadik, se convierte en el intermediario entre el hombre y la divinidad. Incluso si el primero es un pecador. Se trata de atraer a todos los hombres y mujeres de la comunidad a una práctica del judaísmo, y esto es lo importante, no solamente en el interior de las sinagogas y de los héderes, sino en todos los lugares, allá donde vaya el judío. Esto es algo evidentemente que choca de manera frontal con la gente más tradicional, con los que se enfrascan en las lecturas, en las yeshivot, en los centros de estudio, que están sobre los textos bíblicos y que creen que la única manera de rozar la divinidad es a través de esto. Y aquí el Baal Shem Tov dicen canten y bailen. Eso es. Es un poco
recoger el sentido del Salmo 87. Aunque cante o dance, todos mis pensamientos están en ti. Uh-huh. Es decir, es enfocar a la divinidad por primera vez como un auxiliar y como un elemento dinamizador de tu propia vida, espiritual y al mismo tiempo mundanal y material. Uh-huh. Es una revolución. Es una revolución, y yo le diría a los oyentes que si quieren saber, para entender esto más, como no es un concepto intelectual, sino un concepto vivencial, simplemente busquen, incluso en YouTube, en cualquier sitio, gente hasidistas hoy en una fiesta bailando, y van a ver de qué estamos hablando, porque esa misma alegría, el gozo espiritual que se transmite en un baile hasídico, en un canto, cuando se reúnen en una mesa, pues es el mismo que desde hace 3 siglos propuso el Baal Shem Tov. Sí, y además hay que decir, ahora que citaste eso, Jorge, el hecho de que el hasidismo lo que hace es incorporar la música a buena parte de los servicios religiosos, pero a diferencia de cómo se hace en el mundo ortodoxo tradicional, ellos realizaban los servicios con clarinetes, con instrumentos de cuerda, uh-huh. Y eso también lo llevaban a todos los actos sociales de la vida cotidiana. Sí, es lo que nuestros oyentes ya conocen como la música klezmer. Exacto. Entonces aparecen todos los diferentes tipos de klezmorim, los cantos para cualquiera de esas actividades, y todo eso, lo importante es que no solamente va a influir en el estado anímico del judío, sino que buena parte de esos ritmos van a pasar incluso a la música popular de Ucrania, claro, y de Rusia, y después incluso del 17, cuando tenga lugar la Revolución de Febrero y luego la de Octubre, muchos de los cantos revolucionarios de los mencheviques y bolcheviques van a estar inspirados en el klezmorim, al igual también, lo digo, que la canción italiana de los partisanos durante la Segunda Guerra el Bella Ciao mundial, el Bella Ciao, que fue compuesta en Ucrania por un músico judío llamado Tsiganov. Entonces, si escuchas la versión de Tsiganov y claro, el yiddish y la versión italiana, es, vamos, totalmente idéntica. Uh-huh. Es decir, se va creando a través de esta relación entre la divinidad, el individuo, el justo y el arte, lo que podríamos denominar el hombre nuevo en el judaísmo. Uh-huh. Mencionaste un elemento que parece como aparece, pero no lo hemos explicado muy bien, el tema que lo que tú llamas el justo, porque es también un nuevo papel, o sea, ya no es el rabino, que es el rabino porque sabe mucho, sino el rebe. Exacto. Y el justo, lo importante no es solamente el elemento teórico de Torah, Tanaj y Talmud, sino que además lo importante del tzadik, del rebe, no son sus conocimientos, sino el ejemplo que proporciona uh-huh. en todas y cada una de sus acciones al resto de la comunidad donde él vive. Uh-huh. Y ahí yo te traería a colación una canción en yiddish
Que es una parodia, pero justamente habla de eso, el Shashtil, que dice, todos callados porque ahora el rabino va a golpear las paredes, y cuando él golpea las paredes, pues habla con Dios, y cuando está encima de la mesa dando golpes con los pies, pues todos tenemos que estar escuchándolo, y cuando él baile tenemos que salir a bailar, y cuando de pronto cante la melodía sagrada, y ahora vamos a hablar de las melodías, los nigunim, entonces el diablo va a caerse muerto. Esa es la canción Shashtil en Yiddish. Y es un ejemplo porque aparte se le atribuyen incluso poderes casi mágicos, ¿no?, al tzadik. Exacto, pero eso también está un poco basado en la propia vida del Rav Israel Ben Eliezer. Es decir, él, después de que contrajera matrimonio por segunda vez, se retira durante una temporada, varios años, a los Cárpatos, y cuando vuelve de ese retiro material y espiritual, el Baal Shem Tov empieza a ganarse la vida con su clarividencia y a ejercer la medicina popular basándose en talismanes. Y a través de estos talismanes y de las oraciones que él mismo va creando y va componiendo, va curando enfermos. Es una especie de chamanismo lo que está haciendo. Exacto, es decir, está entablando contacto directamente con el individuo por mediación de la espiritualidad. Y eso es lo importante. Es la primera vez en la historia que se emplea para curar la cábala luriana, de la cual el Baal Shem Tov era un gran adepto. Y fue el que la llevó a todo el mundo judío oriental de los actuales países eslavos del este de Europa. Y eso es muy importante, porque es una forma nueva de tratar al paciente. E incluso algunas de las leyendas relativas al Baal Shem Tov dice que incluso podía, con ayuda de sus oraciones y de esos talismanes, alejar de los individuos a los espíritus malignos, que es lo que hablábamos ahora del diablo, la capacidad que tiene el tzadik no solamente de conectar con la divinidad, sino también de que en su presencia o ante su presencia todos los espíritus malignos, los yibuk, como dicen en yiddish, salgan corriendo en cuanto aparezca este individuo. Y no solamente los dibuk, como mencionabas tú, sino también el ain hara, el mal de ojo. Sí, mal también. de ojo, que es una palabra traducida justamente del hebreo, y esa palabra aparece en el yiddish después en una expresión que se utiliza siempre, es kainenore. Kainenore. Kainenore es ain hara, tomada del hebreo, es que no me echen el mal de ojo, ¿no? Es una frase, un talismán. Y quisiera también, aunque estamos ya un poco sobrepasados por el tiempo, vamos a tener que seguir hablando de esto, evidentemente, pero hablar de un último elemento que lo adelantamos antes, los nigunim, porque son canciones sin palabras. Exacto. Pero que no son canciones que uno aprende, sino que son inspiraciones espontáneas de los santos, de los tzadikim. Exacto, sí. Eso es fundamental también para entender el estado de ánimo de los tzadikim en el momento en que están concentrados en total conexión con Akadosh Baruj Hu, vamos, con la divinidad. Bueno, así que tenemos todos estos elementos que son tantos y surgen de forma tan espontánea como una especie de Big Bang espiritual de que vamos a tener que seguir hablando. Pero dime, para cerrar el capítulo de hoy. Para cerrar, yo también diría que
el Baal Shem Tov al crear el movimiento hasídico, sobre todo con los que le seguirán posteriormente y las diferentes dinastías hasídicas, lo que van a hacer también es ir creando una serie de escuelas que van a ser fundamentales para mantener la disciplina en el seno de los Stetelim y de las comunidades judías. Y es curioso cómo cada rebbe va a vestir a sus discípulos de una manera procurando que vayan lo mejor vestidos y con la mayor dignidad posible. Y es curioso cómo ha permanecido toda esa indumentaria hasta el día de hoy en el seno del judaísmo. Es decir, si va uno a Jerusalén o a Nueva York, que o a todavía hay Nueva más. York. Yo estuve en Jerusalén, en Nueva York todavía, y ¿no? por los gorros se sabe a qué dinastía pertenece cada uno. Claro, no solamente por los gorros, sino también por los trajes que por llevan. Los trajes y los zapatos. Y otro elemento más, conectado con los Nigunim, porque dijimos que eran canciones sin palabras. En cada dinastía, en cada escuela del hasidismo, se tararea de una manera distinta. Claro. Unos dicen dai dai dai, otros dicen tarará, otros dicen no, muy muy muy, push push push. Cada uno a través de la forma de cantar, Dari Dari, realmente se distinguen unos de otros, todos juntos en este Dadayenu, proceso. Como cantan también, claro. Por ejemplo. Pues Ángel Luis Encinas Moral, te vamos a tener que explotar más todavía, porque este siglo XVIII de los judíos en Polonia, como dijimos, si bien era la decadencia polaca, es el auge del judaísmo y va a necesitar que volvamos a él dentro de 2 semanas, si te parece bien. Dios mediante, aquí estaremos con vosotros de nuevo. Auf Runkowski kann man doch nicht warten, bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, kaufje, Papierosen, trockenen von Regen nicht vergossen. Kaufje billig, Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.